la conquista del pueblo de Israel, la conquista que hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bajo el liderazgo específicamente de Josué. Amén. Así que el pastor había estado diciendo que en esta etapa de la iglesia va a estar predicando acerca de todas estas conquistas y que lo que venía era la toma de Jericó. Pero antes de eso, entre el capítulo donde Josué envía espías y nos encontramos con el episodio de Rahab la ramera y la toma de Jericó, nosotros habíamos dicho que habían 3 capítulos, ¿verdad? El capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5. Desde que esa mujer aguardaba la promesa en su corazón. ¿Cuántos recuerdan esa palabra que estuvimos dando hace como 20 días, un miércoles acá, acerca de Rahab la ramera y lo que Dios hizo en su vida, ¿verdad? Y vamos a seguir en ese orden y vamos a hablar acerca del paso del Jordán. Y hoy hemos titulado este mensaje: Construye un monumento para Dios. Dile a la persona que está a tu lado: construye un monumento para Dios. ¿Amén? Entonces, vamos a hablar hoy acerca del paso del Jordán y las 12 piedras tomadas del Jordán. O sea, vamos a estar estudiando brevemente 2 capítulos de la palabra del Señor que están en el libro de Josué. Vamos a ir al capítulo 3. Dice: Josué se levantó de mañana, después que pasa lo de los hombres, lo de los espías. Dice el capítulo 3: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay una distancia como de 2000 codos, pues no deberán acercarse a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que él echará delante de vosotros el cananeo, el heteo, al heveo, el fereceo, el gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en el agua del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Versículo 16: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Amén. Vamos a dejar hasta allí y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por este momento tan especial que permites, a través del cual podamos escuchar tu palabra. Padre, revélanos, Señor, tu palabra rema para nosotros, Señor. La palabra específica que tienes en tu corazón para decirnos en este día, Señor. Padre, que de esta palabra, el paso del Jordán, puedes tú, Señor, actualizar en nuestro corazón para estos tiempos y mostrarnos, Señor, tu
Padre, yo te pido que en este momento des, Señor, esa palabra al corazón de mis hermanos y que ellos la puedan hacer carne, Señor. Padre, toda ave que quiera robarse la palabra, Señor, la reprendo en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, oh Dios, que tú vas a hablar, Señor, y también podemos poner en práctica tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vemos que el pueblo de Israel se estaba frente a dar un paso trascendental en su andar, en su caminar, desde que el Señor llamó a Josué. Ya no era un tiempo de desierto, ¿verdad? Recuerden que estuvimos hablando de los desiertos. Ahora se estaba dando apertura a un tiempo de conquista, ¿cierto? Y con estas palabras, ¿qué es lo que queremos? Decirte que vas a pasar del desierto a la conquista, que vas a pasar del tiempo en donde te despojaron para el tiempo en donde tú vas a poseer. Vas a pasar del tiempo de la pérdida al tiempo de la ganancia. Vas a pasar del tiempo de pecado a un tiempo de restauración. Amén. Eso es lo que Dios quiere estar diciendo a través de todas estas palabras que nos ha venido dando desde unos domingos hacia acá. Entonces, ellos se proponían avanzar. Ellos venían por el camino. Ya entendían de parte de Dios que Dios había derrotado a sus enemigos ya en el corazón, porque Jericó estaba supremamente atemorizada. Fueron las palabras que traían los espías. Ya ellos sabían que Dios estaba trabajando. Ya ellos habían dado cuenta que el Señor estaba haciendo movimientos espirituales. ¿Cuántos sienten en estos días que el Señor está haciendo unos movimientos a nuestro favor? Ya el Señor se estaba moviendo, pero era necesario pasar el Jordán. Ellos se encontraron con un obstáculo natural que se llamaba el río Jordán. Amén. Era un paso trascendental que ellos tenían que dar y que no era fácil, porque recuerden que ya no estaba el legendario Moisés, el infalible Moisés. Ahora estaban solos con un líder totalmente diferente y contaban solamente con el arca de Dios. El arca de Dios era lo único a lo que ellos se aferraban para poder dar ese paso trascendental en su vida, en su ministerio, y poder enfrentar aquello que venía. Esta semana leí una frase muy bonita y decía: sabes que Dios es lo único que necesitas cuando reconoces que Dios es lo único que tienes. Amén. Sabes que Dios es lo único que necesitas cuando reconoces que Dios es lo único que tienes. Entonces había una estrategia y Josué le dijo al pueblo: la estrategia que tenemos es el arca del Señor. O sea, mira que aunque Josué era un hombre conquistador, porque Josué es llamado conquistador, él no utiliza como estrategia un arma de guerra. Cuando ellos están en Sitín, que están en reposo, él dice: aquí lo que nosotros nos tenemos que agarrar es del arca del Señor. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es santificarnos. Aquí lo que nosotros tenemos que entender es que la época de Moisés pasó y ahora ustedes tienen un líder diferente. Y si nosotros como pueblo entendemos eso, vamos a pasar este Jordán. Amén. Esas fueron las palabras de Josué para el pueblo que se encontraba en reposo y el río Jordán enfrente de ellos. Y el arca era el único elemento tangible. ¿Cuál era el arca? ¿Qué era el arca? El arca era un arca como un trofeo o como un cofre gigante que tenía varios elementos que representaban que la presencia del Señor estaba con el pueblo de Dios.
Amén. Y representaba la misma presencia de Dios en la vida de cada israelita, de cada judío que estaba en ese momento pasando el Jordán. Cuando ellos veían el arca, ellos decían: el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Y sabes, nosotros cuando vamos a dar un paso trascendental en nuestra vida, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios esté con nosotros. Es que en el paso que nosotros vayamos a dar, el Señor tenga su mano metida. Es que sepamos que aquello que vamos a hacer tiene el completo aval del Señor, porque ya el Señor nos lo mostró y nos los ratificó con una palabra. Saber que la presencia de Dios está conmigo es mi única garantía que el paso que voy a dar es un paso seguro, un paso confiado, porque el Señor está conmigo. Amén. Esa es su garantía. Pero yo veo muchas personas tomando en la iglesia, porque estamos hablando del pueblo de Dios, porque si nos vamos para el mundo, todo el mundo hace lo que le da la gana. La gente no le pregunta a nadie nada. Simplemente hacen lo primero que viene a la mano. Pero me llama la atención que la gente en la iglesia, el pueblo de Cristo en general, está tomando decisiones y está dando pasos trascendentales en su vida sin ni siquiera consultar al Señor, sin saber si Dios verdaderamente te dijo que cometieras o que hicieras eso tan trascendental para ti. Y simplemente vas caminando conforme la vida te va presentando las cosas, y no es así. Cuando tú conoces a Cristo, tienes que involucrarlo a Él inmediatamente en tu vida y en tus planes. Tú no puedes decir: me voy a divorciar. Tú tienes que involucrarlo a Él en esa decisión tan trascendental en tu vida. Tú no puedes decir: me voy a casar, si tú involucrar al Señor en esa decisión tan trascendental en tu vida. Tú no puedes decir: voy a abandonar este ministerio, o me voy a ir de la iglesia, o me voy a ir a otra ciudad, o me voy a ir para Sabana Larga, o me voy a ir al otro lado del mar, o me voy a ir para Mercurio, si el Señor no te dice que tú no lo hagas, o que tú lo hagas. Amén. Porque la gente está pensando cosas que no dicen en la palabra de Dios, no la sustenta. ¿Y sabes qué me dice a mí la palabra de Dios? Te bendeciré en el campo y te bendeciré en la ciudad. Porque no se trata del lugar, la bendición la aportas tú. Si Dios no me dice que me mude de Galapa, yo no me voy a mudar de Galapa. Amén. Porque yo no me puedo mover de esa manera. Si Dios me ha permitido estar allá y de tan lejos venirme a congregar acá, pues yo lo voy a seguir haciendo así hasta que Dios me lo diga. Y tampoco el día que no tenga gasolina voy a congregarme en la iglesia de la esquina, porque mi iglesia y mi lugar es este, y aquí me están diciendo cosas que tienen que ver con la visión que Dios en este momento está desatando en su iglesia. Amén, hermano. Pero nosotros queremos cruzar el Jordán sin el arca. Y tremendos de pasos que no son cualquier cosa, sin tener en cuenta la opinión de Dios, sin tener en cuenta lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Y la segunda estrategia que dio Josué está allí en el versículo 4. Capítulo 3 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. Ese era el segundo elemento, la segunda estrategia. Mira que un hombre conquistador entiende que la santificación
que es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo te consagra y te aparta para su uso exclusivo, era un elemento importante para que ellos pudieran conquistar. Amén. Hermano, es importante que cuando tú vayas a dar un paso, tú sepas cómo estás caminando con el Señor. Y es una pregunta que quiero hacerte: ¿cómo estás caminando tú con Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Porque eso nada más lo sabes tú y el Señor. Delante de los demás podemos ser unos sepulcros blanqueados, pero solo el Señor sabe los huesos secos que hay en tu vida y que te tienes que poner en esta mañana en paz con el Señor, desde todos los que estamos aquí. Si tú quieres conquistar, tienes que santificarte. Ya nosotros aquí todos somos santos por la fe, pero la santificación, que es la obra periódica del Espíritu Santo en nuestras vidas, depende de cuán estés dispuesto a entregarle cada día tu corazón y tu carne al Espíritu Santo, para que sea Él quien te gobierne. Amén. Josué les dice: ya nosotros no estamos en ese periodo de quejas, porque Josué entiende que lo que los hizo caer en el desierto a la generación pasada fue tanto pecado, tanta queja, tanta idolatría. Y Josué no quería, porque es que Josué, siendo el viceministro de Moisés, siendo el vicepresidente, se daba cuenta de cuál fue el motivo de la derrota, cuál fue el motivo del estancamiento, tanta queja, tanta idolatría. Y él dice: estamos pasando una etapa diferente, pero tenemos que santificarnos. No podemos ver las maravillas de Dios si no nos santificamos cada día para Él. Amén. Y el tercer elemento, la tercera estrategia de Moisés en ese tiempo, en ese momento que les está hablando, dice, versículo 7 del capítulo 3: entonces Jehová dijo a Josué: desde ese día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan. Repita conmigo: para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. O sea, el pueblo no entendía. Había muerto el gran líder Moisés, ¿verdad? Y el pueblo estaba en el aire, porque ellos aún no reconocían que su líder era Josué. Ellos no lo entendían, o sea, no les cabía en la cabeza el cambio, porque era un cambio del hombre que tomaba una vara y les rompía la roca y caía agua. El hombre que se iba y cuando venía tenía el rostro iluminado y les decía todo lo que estaban haciendo. El hombre que les abrió el mar rojo en dos, se lo dividió, ya ese hombre no estaba. Y estaban viviendo un momento de confusión al creer que Josué no iba a ser y no era, y no le llegaba ni por los pies a Moisés, ¿verdad? Y ese cambio en su mente Dios lo necesitaba hacer. Pero el Señor le dijo a Josué: no te preocupes, que yo en este momento te voy a empezar a engrandecer, porque es necesario que la gente entienda que tú ahora eres el líder. Amén. Porque Moisés ya se murió. Repita conmigo: ya Moisés se murió. Dice que en el capítulo 1 de Josué dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Después de la muerte.
Y en el capítulo 34, el Señor le dice a Moisés: te he permitido ver la tierra, mas no pasarás allá. Es decir, Moisés, tú no vas más. Así es. No te vistas que no vas. Hasta aquí te llegó. Y dice el versículo 9, el versículo 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en el campo de Moab e hicieron luto 30 días. O sea que no eran las 8 noches. En los pueblos son las 8 noches que velan a los muertos y levantan la mesa y todo eso. Aquí fueron 30 días que el pueblo lloró a Moisés y le hizo luto. Y el escritor hace un hincapié en el versículo 10, dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido a Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra, a Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder, en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nunca nadie como él, pero ya está muerto. ¿Cierto? Nunca nadie como el vecino, el cachaco, pero ya se murió. Nunca nadie como fulanito de tal, pero ya se murió. Se acabó la etapa, se acabó el ciclo de la vida para él. Y era necesario que el pueblo entendiera que ese líder ya había sido desarraigado. Esa frase es crucial, hermano. Lo que Josué está diciendo y lo que Dios le está diciendo a Josué era crucial. Porque si tú no te identificas con el líder que tú tienes, tú no puedes llegar a ninguna parte. Y yo veo una iglesia poco identificada con sus líderes. Yo veo una iglesia poco identificada con el consejo de su pastor y de lo que el pastor está hablando y diciendo cada domingo en este lugar. De tal manera que a la gente le da lo mismo venir hoy aquí y ir mañana a otro lugar pensando que es lo mismo. Y no es lo mismo, hermano. Porque si hay algo que tenemos que tener claro para nosotros avanzar, es saber quién es nuestro líder y dirigirnos a él para tomar un paso en nuestras vidas. Y eso, hermano, ya está obsoleto. La gente no le pide la guía a su líder ni a su pastor para hacer absolutamente nada en su vida. Y el Señor sí le dijo a él: yo te tengo que engrandecer a ti, porque la gente te tiene que empezar a ver como líder a ti. Porque es que el líder que yo escogí eres tú. Y Moisés pudo haber hecho muchas cosas lindas, pero Moisés se murió. Y el que le está dando frente a la batalla eres tú. Y si ellos no se identifican contigo, no van a llegar a ninguna parte. Yo necesito que este Jordán se abra para que vean ellos que no fue Moisés el que abrió, fui yo a través de él. Amén. Y hay gente yéndose a visitar y a otras iglesias pensando que el otro pastor bota chispitas mariposas y este no. Amén. Y la gente no tiene en cuenta absolutamente para las decisiones de su vida la guía que su pastor le puede dar. Así que yo conozco muchas personas que cuando llegan a mí o llegan al pastor o a la pastora le dicen: te vengo a notificar, hermana Yulibet, te vengo a notificar que me voy de la iglesia. Y como tú eres mi líder, te lo vengo a decir. Yo no soy tu líder, porque si yo fuera tu líder,
tú me lo hubieras dicho antes, que tú tenías un sentir y yo te hubiera aterrizado con la Biblia y se te hubiera quitado ese pocotón de cucaracha que tú tienes en la cabeza. Pero si ya tú me vienes a notificar que te vas, vete. ¿Ya qué más puedo hacer yo? Pero eso no es un padre espiritual. Entonces esa persona no es tu padre espiritual. Tú eres un nómada. Ni hijo adoptivo siquiera eres. Porque nosotros que estamos aquí somos hijos adoptivos. Y el Señor dice que tenemos derecho a decirle a Él, Abba Padre. ¿Qué será que somos nosotros, unos huéspedes? Porque si a mí Dana me llega a la casa y me dice, mami, te presento a mi novio, te vengo a notificar que este es mi novio, y jamás me dijo ni siquiera que le gustaba esa persona, ¿qué crees tú que yo le voy a responder? Le voy a decir como decía mi abuela. Ajá. ¿Y qué pata parió ese pato? ¿Qué pata parió ese pato? Yo ese proceso no lo vi. Yo eso no lo viví. Tú a mí no me dijiste nada. Yo eso no te lo acepto. Amén, hermano. Yo eso no lo acepto. Porque yo tengo que estar presente en los procesos de mis hijos. Y su papá tiene que estar presente en los procesos de sus hijos. Porque nosotros somos los que nos estamos criando y a nosotros es que nos está costando para que venga el hijo de una pata a vacilarse a mí. Amén. Es lógico. Es así. Es así. Entonces, ¿por qué vienes a notificar cosas que ya están decididas en tu corazón? Porque no tienes la impronta de que tú tienes un líder, de que tú tienes una guía al que tú le tienes que tocar la puerta de tu corazón y decirle, pastor, ¿tú qué opinas de esto? Y tener en tu corazón la responsabilidad de decirle al Señor, Señor, lo que mi pastor me guíe, eso es lo que yo voy a hacer. Pero ya la gente no tiene la madurez para hacer eso. Amén, hermano. ¿Aló? Dígame, hermana. No, estoy personificando una llamada. Dígame, hermano. No te llamó a despedirme. El Señor me dijo que yo me tenía que ir. Y uno queda loco porque tiene hasta un ministerio aquí. Y el día que fueron a ser parte del ministerio, dijeron que Dios les había dicho que tenían un ministerio aquí. Y de pronto se van, algunos se despiden y otros no se despiden. Amén. El Señor se tomó el trabajo de hacer un milagro parecido. El Señor hubiera podido derretir una montaña que les pareciera un obstáculo, pero el Señor necesitaba hacer un milagro que fuera parecido al de Moisés para evidenciar y cambiar la imagen que tenían de Josué. Pero yo me he dado cuenta que los líderes espirituales que son llamados por Dios y que están luchando por una iglesia pueden hacer maravillas, pueden pararse en dos patas, pero la gente no les hace caso. Y te voy a decir una cosa, hermano, tú no tienes que ir a ningún quash para que te diga que el éxito de la vida consiste en tu obedecer y tomar el consejo de aquel que Dios llamó para liderar tu vida. Amén. En eso consiste el éxito de tu vida espiritual. Yo no puedo estarme moviendo de un lugar a otro. Todos, mi hermano, mire, todos mis hermanos se congregan en Galapa. Amén. La iglesia donde están mis hermanos queda a una cuadra de mi casa. Yo tengo un hermano que es profeta, que es músico. Yo tengo una hermana que es ministra de los niños.
una persona que estudió eso, y que usted viera a mi hermana cómo le sirve al Señor con los niños. Es una cosa impresionante, porque ella, aparte ella maneja el ministerio de teatro y combina las dos cosas, y esa es una cosa hermosísima, porque ella además tiene un colegio. Mi mamá que vive conmigo se congrega en la iglesia con ellos, y yo jamás le he dicho a mi mamá que se venga para acá conmigo. Y si yo me traigo a mis hermanos y a mi suegra, que también tiene un ministerio de niños, a mi hermano que también canta, lleno una parte de la iglesia. Pero yo no hago eso, porque Dios los tiene allá, hasta que Dios diga que Dios los tiene allá. Pero yo no voy a mover un dedo para que ellos se vengan para acá. Pero eso sí, tampoco me invites allá, porque mi iglesia no es esa, mi iglesia es esta. Amén. Y puede ser mi mamá, pero no voy. ¿Por qué? Porque aquí hay una visión, aquí el pastor me está hablando del desierto. Así a mí no me gusta escuchar. Porque al apóstol Juan le decía: oye Juan, ¿hasta cuándo vas a hablar del amor? Hasta que ames a tu hermano. ¿Hasta cuándo va a hablar el pastor del desierto? Ay, es que ese es desierto y eso es desierto. Hasta que tú aprendas a afrontar el desierto. Porque cuando tú caminas, el pastor se da cuenta que tú no sabes afrontar ningún desierto en tu vida. Por eso tienes que volver otra vez a la misma temática. Amén. Sí, porque aquí hay gente que se ha ido porque el pastor hablaba mucho de David, pero no tienen ni una pizca de David, ni en su vida ni en su familia. La Biblia no es un periódico, hermano. Yo puedo hablar un tema un año y aquí nadie me puede criticar, porque aquí se habla lo que Dios dice, no lo que a ti te gusta. Amén. Amén. Y esa es la diferencia. Entonces, hermano, es necesario que tú entiendas, y era necesario que Dios engrandeciera a Josué para que quedara claro que él era el líder. Y yo te quiero decir algo, hermano. Quiero que te quede claro en tu mente y en tu corazón. Si tú estás en esta iglesia, Dios te trajo aquí. Respeta la palabra que Dios te dio. Y ten la responsabilidad de asumir lo que tu pastor te diga, el consejo que te dé. Y no andes de lugar en lugar, establécete aquí. Porque en todas partes, hermano, tú vas a encontrar errores, defectos, fallas. Pero después que no sean doctrinales, te tienes que quedar. Porque el Señor compara la relación de la iglesia con el del matrimonio. Así no te guste después lo que viste y te tienes que quedar. Así no te guste, porque eso es para siempre. Amén. Amén. Aleluya. Ahí te tienes que quedar. Así es la iglesia. Si a ti no te gusta cómo yo camino, eso pásalo de largo. Pero el día que el pastor predique que el bautismo salva, el día que el pastor predique cosas que usted haya leído la Biblia y se haya dado cuenta, y sin embargo tiene derecho a decir, tiene derecho a corregir, tiene derecho a hablar, tiene derecho a decir: venga, vamos a hablar. Amén. Pero de lo contrario, entonces tiene que quedar ahí. Porque aquí fue donde a usted Dios lo llamó. Eche raíces, hermano. Eche raíces profundas en el lugar donde Dios lo levantó, para que vea que usted se vuelve un árbol frondoso. Yo conté la historia aquí de un palito de níspero que yo tenía cuando era niña en el patio de mi casa. Yo tenía un patio muy grande. Cuando uno es pequeño ve las cosas más grandes, o sea, el patio era más grande. Y mi tío sembró una mata de níspero. Y yo siempre que me daba la gana, arrancaba el palito y lo sembraba en otro lado. Y otra vez me daba la gana y yo, voy a desenterrar el palito. El palo no creció, el palo quedó así.
y los nísperos que daban eran unos nísperitos así chiquititicos. Se los comían nada más los perros porque eso no daba nada. Entonces así es nuestra vida. Si tú no estás plantado en un lugar, tú no vas a dar frutos. Amén. Tú tienes que plantarte, identificarte con tu líder, identificarte con tu pastor, identificarte con una visión. Eso era lo que el Señor quería. Amén. Dice que cuando las plantas de los pies tocaran las aguas, estas se dividirán y estarán en seco. Ningún río tiene una presencia más prominente en la Biblia que el Jordán, citado en más de 75 ocasiones. Su importancia en los textos bíblicos tiene una doble función. El Jordán era una frontera natural que delimitaba los límites de la tierra prometida y las posesiones de las tribus de Israel. O sea, la conquista era del Jordán para allá. O había que pasarlo o había que pasarlo. Y es tipo de las pruebas que nosotros tenemos que atravesar, porque el Salmo 69:2 habla de que las pruebas son símbolos de las corrientes impetuosas de los ríos. Amén. El curso de las impetuosas aguas se detuvo para que Israel cruzara el río, lo cual es un simbolismo o es una idea de que ellos fueron llevados por alas de águilas para penetrar en el Canaán que los estaba esperando. Amén. Es decir, el Señor los hizo con su protección que pasaran el mar en seco. Cuando ellos atraviesan ese río, dice que los sacerdotes se colocaron de pie, se pusieron en la mitad del río Jordán y todo el pueblo atravesó en seco mientras los sacerdotes sostenían el arca. ¿Verdad? Esto fue algo maravilloso. Pero cuando ellos estaban atravesando el Jordán, Josué dio una orden y dijo: antes de que el mar se cierre, vamos a coger unas piedras. El Señor dice que tomemos unas piedras de allí. Vamos a leer Josué, capítulo 4. Dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandarles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a 12 hombres, a los cuales había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo a Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros toma una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, ustedes les responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán, y las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron las 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho, conforme al número de las tribus, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Y Josué también levantó 12 piedras, pero las 12 piedras que levantó Josué fue en medio del Jordán. Amén. O sea, con esas piedras que ellos cogieron, usted sabe cuando usted va al mar, usted coge los caracolitos, o cuando usted va a un río, usted coge las piedrecitas. El Señor les dijo: aquí vamos a coger piedras, pero las piedras que cogían eran cipotes, piedras grandes, unas piedras grandotas, y que las tenían que llevar en el hombro. Y el Señor mandó erigir 2 monumentos, uno dentro del río, que lo edificó Josué, y uno en Gilgal. O sea, en el lugar donde reposen hoy, ahí me levantarán un monumento con esas piedras. ¿Qué significa ese monumento? ¿Esos monumentos qué significan? Las piedras representaban la victoria de Dios sobre los enemigos de Israel. Las piedras son un recordatorio de la bondad y el poder de Dios.
Esta interpretación se basa en el hecho de que las piedras fueron recogidas al fondo del río, que era un obstáculo natural que los israelitas tenían que superar para entrar en la tierra prometida. El hecho de que las piedras se pudieran recoger fácilmente, porque ¿quién puede llegar al fondo de un río y recoger una piedra? Usted puede cogerla de las orillitas, pero jamás puede coger una piedra del fondo del río, porque solamente dividiendo el río se podían recoger esas piedras. Esa facilidad con que ellos escogieron esas piedras era símbolo de la facilidad con la que Dios vence a los enemigos de Israel. Amén. Es la facilidad con la que Dios está diciendo: lo que tú ves como un obstáculo, lo que tú ves difícil, lo que tú ves imposible, lo que tú ves que no se puede, yo lo hago de manera fácil, porque yo puedo abrir el río Jordán en dos, el día en que yo quiera y a través de quien yo quiera. Puede ser Moisés o puede ser Josué, pero de que lo abro, porque yo soy Jehová. Amén. Eso era lo que estaba diciendo el Señor. Y a veces estamos tan atribulados con un problema tan grande que cuando vemos la solución decimos: Dios mío, de lo que menos yo esperaba, está viniendo la solución a mi vida, después que sentimos una tribulación tan grande. ¿Qué significaba un monumento? Ustedes saben que los monumentos son un recordatorio. Por eso es que aquí la gente, en vez de hacerle un monumento a la Biblia, le hace un monumento a Shakira para recordar que ella tiene muchas canciones en el mundo. Y le hacen monumentos al Joe Arroyo para recordar que el Joe Arroyo bailaba así y así, ¿verdad? Pero no levantan un monumento a la Biblia que habla de una memoración, porque cuando usted pasa y ve esos monumentos se acuerda de Shakira y sabe lo que ella hizo. Y sabe que mueve las caderas porque la ponen así en el malecón con las caderas, ¿verdad? Entonces el monumento es un recordatorio. Las piedras recogidas representan el valor que tiene tu historia. Repite conmigo: mi historia tiene un valor. Si tú has pensado que tu historia es difícil de contar, yo quiero decirte algo: tu historia desde que tú naciste es una historia que tiene un gran valor, y que todo lo que a ti te ha pasado es sido una piedra que erige hoy un gran monumento, que recuerda que Dios vive para siempre, porque cada cosa que te ha pasado tú has podido decir: Jehová me ha ayudado y nunca me ha dejado solo. Cuando estuve enferma, cuando era niña, el Señor me sanó. Cuando estuve desamparado, el Señor me levantó. Cuando no tuve padre, el Señor fue mi padre. Cuando no tuve que comer, el Señor me dio que comer. En el momento más difícil, cuando me sacaban de mi casa, el Señor me dio una nueva casa. Y cuando estaba endeudado, el Señor me sacó de las deudas. Cada piedra de tu vida, cada piedra con que has tropezado, es un monumento que el Señor quiere hacer. Amén. O que el Señor hizo. Sabes, al reflexionar sobre las piedras, somos instados a recordar tu historia, reconocer tus travesías personales y apreciar que Dios ha sido la guía en tu viaje. Hoy tus piedras pueden ser cualquier cosa que marque un momento significativo. Era necesario que ellos tomaran las piedras y hicieran un monumento, porque cogieron las piedras y las pegaron todas. Y eso habla, ¿verdad?, de que hay momentos que marcan tu vida. ¿Cuántos sienten que les está pasando algo que va a marcar un antes y un después? ¿Cuántos lo sienten de verdad? Esa piedra va a marcar un hito diferente en tu vida. Puede ser un versículo de la Biblia que te haya sostenido, que cada vez que tú lo leas, cuando pases la prueba, puedas decir: esta palabra me la dio Dios y esta palabra se me cumplió. Puede ser una oración contestada, un milagro, o incluso una conversación con un hombre o una mujer de Dios, como tus pastores pueden cambiar tu vida. Amén. Amén. Esos recuerdos son cruciales porque fortalecen nuestra fe y nos ayudan a mantener la perspectiva correcta cuando enfrentamos nuevos desafíos. Amén. El monumento de las piedras tenía una connotación fundamental, y era que cuando los niños se acercaran, aquí lo dice la Biblia, lo leímos ahorita, y le preguntaran a sus padres: papi, esas piedras que están ahí, ¿qué son? Sí, porque cuando los niñitos van al malecón: papi, ¿quién es esa señora?
esa es Shakira, mejor dicho, ya mueve las caderas, tal, y le empiezan a contar la vida de Shakira, y eso queda ahí por generaciones. Cuando los niños vean este monumento, ustedes le van a decir a los niños: el Señor nos permitió cruzar el río Jordán en seco. Y les van a contar a sus hijos todas las maravillas que ha hecho el Señor con ustedes. ¿Y saben qué estaba haciendo Dios a través de eso? Perpetuando las siguientes generaciones para que siguieran confiando en el Dios verdadero. Eso es lo que quería el Señor. Era una señal para sus hijos. Era un momento de enseñanza para que la obra de Dios no fuera olvidada. Amén. ¿Sabes por qué la fe de nuestros hijos es débil? Porque tú no te has encargado de decirle lo grande que es Dios. Porque si desde chiquiticos los hubieras traído a la iglesia, ellos supieran que hay un Dios verdadero. Pero tú te venías sola como la gran mamá y dejabas a los hijos con la abuela, con la tía, con el primo que sacan un picó todos los domingos. Y por eso tus hijos se saben más las champetas que las canciones de la iglesia. Y cuando crecen, que se parecen a los tíos y a los vecinos de la cuadra donde tú lo dejabas, le echas la culpa al Señor. Porque tú no te encargaste, hermano, de fortalecer la fe de tus hijos. Amén. Dios es real para las generaciones. Y a la generación que viene le tenemos que enseñar esto. Porque quiero decirle algo: si ahora está la generación de cristal, usted no se puede imaginar lo que viene ahora. Y no es algo que está lejano. La ministra de Justicia, y usted lo tiene que saber, sacó un decreto. No una ley, un decreto. Usted sabe que la ley tiene que pasar por el Congreso, por muchos debates. El gobierno que decreta, o sea que también puede hacer leyes así, ¡pum!, que se llaman decretos. La ministra de Justicia hizo un decreto, que ya lo tiene en el borrador, que ya casi es un hecho, donde un niño de 7 a 14 años, a 16 años, cuando llegue a la registraduría, que usted le vaya a sacar la tarjeta de identidad, el registrador tiene derecho a preguntarle al niño qué sexo quiere ser o qué sexo es. Y no le preguntan al papá, le van a preguntar al niño. ¿Usted qué sexo tiene, mijito? Yo me creo la Barbie. Y le van a poner que es no binario. Porque ya hay 4 sexos establecidos para la tarjeta de identidad y para la cédula en Colombia: masculino, femenino, no binario y trans. ¿Ok? Al niño de 7 años, su hijo, que le cuesta a usted, le van a preguntar el que se cree y cómo se autodetermina él en la vida. Y si él dice que se cree niña, y usted está diciendo: ¿cómo vas a decir esto? Y no, yo me creo una niña. ¿Cómo vas a decir que te crees una niña? Me creo una niña. El registrador le va a poner que es una niña. Se va a volar la cabeza de usted y le va a poner al niño que es una niña. Porque la Corte Constitucional y la Interamericana de Derechos Humanos, que son una gente muy inteligente, dice que sí, que él tiene derecho a autodeterminarse. Y si se forma una discusión ahí, llaman al defensor de familia, y el defensor de familia, la decisión de su hija queda en manos de un agente externo del gobierno, que es un defensor de familia. Usted ya se está dando cuenta cómo el gobierno está entrando a la puerta de su casa y le está asaltando sus creencias, sus valores, sus principios. Amén. Pero como usted quería el cambio y usted pensaba que ese era el cambio, ahí está. Porque los hombres creen que el cambio es político y no les importa elegir a quien tienen que elegir sin nutrirse de este tipo de cosas como qué piensan
acerca de esto o de aquello, y usted sabe muy bien que el tipo de gobierno que está reinando hoy en día es un tipo de gobierno inclusivo, socialista, progresista, que acepta a todos con todos y le dan gran valor al ser humano, a lo que él crea y a lo que él piense. ¿Se está dando cuenta usted que un niño no puede salir solo del país? No puede tener cuenta bancaria. Un niño no puede manejar sus bienes porque hay que nombrarle un curador. Para yo poder cambiar el registro de una persona tengo que hacer un proceso que dura 1 año. Pero el decreto que dice la ministra dice que el niño puede ir a la notaría, si sus padres lo quieren, de 13 años y decirle al notario: yo soy niña. Él no puede votar, pero él sí puede decir que es una niña. Mire usted la degradación sexual y la sexualización, cómo el niño determina su sexualización. O sea, es un tema de cómo han sexualizado a los niños desde pequeños. Y después salió una señora, una gran señora que maneja a los niños en Colombia, y dijo que un grupo de hombres, de cantantes de Medellín, habían sacado una canción que degradaba la niñez, pero la ministra te saca un decreto que degrada aún peor a la niñez. Mira lo contradictorio que es el mundo, y usted está en su casa sin orar por sus hijos y sin saber ni siquiera qué ven o qué hacen, porque sus hijos a usted le echan tierra en la cara y tienen 5 Instagram y usted no se ha dado cuenta. Oye, hermano, por eso es necesario y por eso el Señor quería que se hiciera ese monumento. Y el monumento que hizo Josué, porque Josué hizo su propio monumento dentro del río Jordán, era con el fin de que cuando ellos miraran el río seco, porque el río Jordán a veces se secaba, miraran que en tiempos de sequía también el Señor los estaba respaldando. Amén. Vamos a colocarnos en pie. Este líder levantó un monumento para que su pueblo no solo recordara a Dios en los tiempos de gloria, sino en los tiempos de prueba. Especialmente en el tiempo de sequía necesitamos recordar las grandes cosas que Dios ha hecho. Cierre sus ojos. En aquel día Dios engrandeció a Josué delante de los ojos de Israel y cumplió su promesa, levantando como un gran líder, tal cual lo había hecho con Moisés. Las aguas del Jordán impetuosas se abrieron y luego volvieron a su cauce como si nada hubiera pasado, mostrando con esto que Dios tiene un poder tremendo sobre la naturaleza y que Dios arregló todo desde un principio a favor de su pueblo. ¿Sabes? Dios no le dio la vuelta. Dios permitió que ellos cruzaran el río en seco. Es necesario que hoy tú construyas tu propio monumento, hermano. Construye con tus piedras ese monumento, y que ese monumento para ti sea un recordatorio que Dios siempre ha estado contigo. Hermano, ¿sabes qué? Debemos valorar lo que Dios ha hecho con nosotros. Si tú piensas en esta mañana que tu historia ha sido demasiado triste, quiero decirte algo: el Señor ha permitido que cada cosa en tu vida haya pasado para entretejer y forjar lo que hoy está haciendo con tu vida. Sabes, tú nunca te imaginaste que lo vivido en el pasado hoy lo estás utilizando como una fortaleza en tu vida. Sabes, tú decides si esas piedras que han sido obstáculos pasados se vuelven en obstáculos hoy, o si los conviertes en un escalón que te lleva a conocer más a Jesús. ¿Sabes? Dios quiere que en esta mañana tú mires al cielo y tú reconozcas tus errores y tus fallas. Tú reconozcas en esta hora que necesitas que la presencia de Dios esté cada día más en tu vida. Tú necesitas que el arca del Señor cargarla sobre tu hombro, hermano. ¿Sabes? El Señor no quiere ya que tú vivas sin su presencia, que vivas sin lo que Él puede
mostrarte sin la oración, sin el ayuno. Él quiere que su presencia esté contigo. Él quiere en esta mañana santificar tu vida, decirte que es necesario que abandones el pecado, que abandones esa situación que tanto te está haciendo daño, que abandones esa situación que tú sabes que en tu vida es incorrecta. El Señor quiere que en esta mañana tú puedas entender quién es tu líder y le demos el valor a la guianza y a la visión que el Señor nos ha proporcionado a través de unos pastores que, aunque defectuosos, aunque llenos de errores, han sido llamados por ti, Señor, a un ministerio. Y eso asegura, Señor, que la palabra que ellos tienen en su boca es la que nosotros necesitamos en determinados momentos de nuestra vida, Señor. Padre, ayúdame, Señor, a siempre consultarte a ti, pero también tener a los pastores, a mis líderes, como una señal de que tú estás en los asuntos que yo estoy haciendo, Señor. Padre, ayúdame a quitar ese estigma que tiene la gente hoy en las iglesias, Señor, y es que hacen lo que quieren, Señor. Van de un lugar a otro sin importarle, Señor, a quién siguen, viendo y escuchando diferentes clases de líderes. Señor, hay una cantidad de mezclas donde muchas personas incluso tienen pastores por redes sociales, Señor. Dios mío, Padre, yo te pido que en esta mañana tú quites eso de nuestra vida, Señor, porque no es algo de nosotros, es algo, Señor, que está en tu palabra, Señor. Tú necesitabas engrandecer a Josué, tú necesitabas que el pueblo entendiera que él era el líder. Tú necesitas en esta mañana que el pueblo entienda que tenemos un liderazgo, que tenemos una guía, que tenemos unas personas que oran por nosotros, que tenemos unas personas que se preparan 3, 4, 5 días atrás para hacer un mensaje que tiene que ver con mi vida. Señor, yo no puedo, Señor, abortar lo que tú estás haciendo en mi